¿Por qué todo el mundo quiere un pedacito de Puerto Rico? Hay algo bien curioso y es que, bueno, la isla en el mapa, cuando tú ves el mapa completo del mundo, es bastante pequeño y ha conseguido desarrollar una presencia cultural que es gigantesca. Hay personas que nunca han vivido, por ejemplo, en Puerto Rico, que quizás ni siquiera han visitado la isla, pero escuchan música puertorriqueña, conocen algunas de sus expresiones, reconocen su bandera también, sienten curiosidad por su comida y comienzan a familiarizarse con todos los símbolos que hasta hace poco, de hecho, pertenecían principalmente como a la cotidianidad boricua. Y mientras investigaba este fenómeno, me pareció algo por ahí que analicé en realidad, y es que me di cuenta de que yo también reconocía mucho de esos símbolos. ¡Wow! O sea, me ocurrió algo que me llamó mucho la atención. Por ejemplo, había visto el coquí y me gustaría hacerme un tatuaje del coquí, no debo negarlo. Yo no tengo tatuajes, tengo uno muy chiquitito, pero dije, ya no importa. Y había escuchado, por ejemplo, hablar del cuatro, que es un instrumento que a mí me gusta tocar guitarra y otros instrumentos de cuerda, y he tocado el cuatro y me encanta su sonido. También conocía, por ejemplo, el mofongo. Había visto las mesas del dominó. Cuando quieran jugar conmigo dominó, me avisan, yo soy bastante buena. Y banderas puertorriqueñas en videos musicales. Entonces, pero reconocer algo no significa necesariamente entenderlo, lo podemos reconocer, pero quizás no entendemos realmente a qué va. Por ejemplo, hace poco encontré un dato que decía que durante el fenómeno cultural, ¿no?, que generó Bad Bunny, aumentaron considerablemente, por ejemplo, los playlists que incluían las palabras HOPR. Y yo decía, bueno, hay varios que lo mencionan, ¿ah? Yo lo he escuchado en España y en otras partes del mundo. Pero, ¿qué significa hacho? Porque varios lo dicen, lo buscan en Spotify, pero ¿qué significa hacho? Entonces ahí entendí que quizás, bueno, ahí estaba la historia, porque para poder comprender por qué tanta gente parece querer hoy como un pedacito de Puerto Rico, primero hay que comprender qué contienen esos pequeños pedacitos. ¿Qué significa hacho? Hacho, por lo que leí por ahí, significa muchacho, ¿no? Es como una contracción. Pero traducirla literalmente quizás podría ser algo como muy parecido a los chilenismos. Chile tiene mucho de esto, ¿no? Porque la palabra en realidad puede significar distintas cosas dependiendo del tono del momento. Por ejemplo, acho, qué calor. O puedes decir, acho, ven acá. O puedes decir, acho, no puede ser. ¿Te fijas? Como que tiene distintos significados según cómo lo mencionas. Y de hecho es una de las expresiones que funcionan casi como una contraseña cultural. Una palabra pequeña que inmediatamente puede revelar de dónde viene una persona. Tú escuchas que dice hacho y ya, Puerto Rico, boricua. Porque cuando una expresión tan local comienza a viajar por el mundo, bueno, significa que ya no estamos hablando simplemente de música, ¿no? Estamos hablando como de una cultura. Imagínate, durante cuánto tiempo, décadas, Puerto Rico exportó grandes artistas y ahora parece que está ocurriendo algo diferente. O sea, yo siento que Puerto Rico está exportando, no sé si está bien dicha esta palabra, pero siento que está exportando puertorriqueñidad. Yo creo que de Puerto Rico hacia el mundo, y esto no solamente comenzó con Bad Bunny, porque mucho antes de que existiera TikTok, Spotify, YouTube, Puerto Rico ya tenía mucha influencia cultural sorprendente como para el tamaño de su territorio. La salsa, de hecho. La salsa yo creo que ayudó a construir una enorme identidad musical puertorriqueña y caribeña también. Después llegó el reggaetón, que es un género que yo creo que sus primeros años fue muy cuestionado, fue marginado e incluso yo te diría que hasta perseguido. Terminó transformándose al final en uno de los sonidos más reconocibles del planeta. O sea, Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón y muchas otras figuras llevaron sonidos y expresiones nacidas o desarrolladas dentro de la cultura urbana puertorriqueña hacia lugares que son completamente diferentes. Después aparecieron las nuevas generaciones y finalmente ocurrió algo que probablemente habría parecido como improbable algunas décadas atrás, porque artistas puertorriqueños podían llegar a los
primeros lugares del mundo sin dejar de sonar puertorriqueños, ¿no? Eso, a mi parecer, es importante, porque antiguamente existía la idea de que para conquistar un mercado internacional, bueno, había que neutralizar ciertas características locales, ¿no? Hablar de una manera, por ejemplo, que todos entendieran, sonar de una manera suficientemente universal, mostrar lugares que cualquiera quizás podía conocer o reconocer. Hoy yo siento que está ocurriendo algo que es completamente contrario, ¿no? Porque mientras más auténtico o mientras más auténticamente local es algo, más curiosidad puede provocar afuera. Yo siento que eso es lo que pasa. Y quizás nadie está como representando ese cambio mejor que Bad Bunny. Yo siento que a Bad Bunny no todo el mundo lo entiende, la verdad. Porque lo que se entiende a lo mejor puede sonar grosero, pero es que hay que entender mucho más cuál es el concepto de Bad Bunny. Cuando el mundo comenzó también a mirar como hacia la isla, porque hay un tema que se llama Debí tirar más fotos, que fue mucho más que una colección de canciones. ¿Ah? Yo creo que el proyecto incorporó, de hecho, referencias a la historia, la identidad, tocó mucho la nostalgia, tocó la música tradicional y la vida cotidiana puertorriqueña. Y después también llegó la residencia con No me quiero ir de aquí. Y ahí ocurrió algo que conceptualmente, a mi parecer, es muy interesante porque normalmente un artista mundial, de hecho, por ejemplo, realiza una gira. El artista viaja hacia donde están todos sus seguidores, por supuesto, y esta vez ocurrió parcialmente algo contrario, porque los seguidores viajaron hacia donde estaba el artista. Los seguidores fueron a Puerto Rico. Miles de personas comenzaron, por ejemplo, a mirar los vuelos, los hoteles, los restaurantes y lugares que visitar. Entonces, la cultura se transformó como en una invitación para conocer físicamente un lugar donde había nacido. Entonces, eso plantea una pregunta enorme. ¿Por qué? Bueno, porque Puerto Rico, no sé, siento que quizás se encuentra precisamente como en esas pequeñas cosas que desde afuera quizás podemos mirar sin comprender completamente. Ahora, el coquí, yo me quiero tatuar un dibujo del coquí, me gusta esa ranita. Yo sé que probablemente uno de los mejores ejemplos sea ese, porque para alguien que observa Puerto Rico desde lejos, puede parecer simplemente como una pequeña ranita que aparece también en varios dibujos, en varios memes. Yo lo he visto en varias partes, ¿no? Hay de distintos tipos. Pero cuando escuchas hablar a puertorriqueños que viven fuera, para poder comprender que representa algo, o sea, esto representa algo mucho mayor, porque el canto que tiene el coquí suena así, suena coquí, ese es como su canto. Es, es parte como del paisaje sonoro, o sea, caminar por Puerto Rico y no escuchar al coquí es como no estar en Puerto Rico, es parte del sonido urbano. Entonces, imaginen lo que puede significar para alguien que creció escuchando durante todas las noches y después pasó, no sé, 20 años viviendo en Nueva York o en Florida o en cualquier otro lugar y luego se acerca y escucha nuevamente un coquí, puede convertirse como en un viaje instantáneo a la infancia, como cuando tú ves algo y te lleva como a un recuerdo. A mí me pasa a veces con la comida, con los sabores, con los olores, ¿no? Y el sonido también, cuando te estimula algún sentido, pum, te lleva al momento en el que, no sé, lo escuchaste. Entonces ahí el animal deja de ser solamente un animal, o sea, esta ranita representa tu hogar. Entonces eso explica por qué también aparecen tantas artesanías en las camisetas, en los dibujos, tatuajes, ¿no? Y bueno, también los recuerdos. Yo siento que es un símbolo cultural, cuando un símbolo cultural funciona precisamente así, es que cuando convierte como algo pequeño en como en un recipiente lleno de memoria. Eso es un símbolo cultural. Ahora, el jíbaro y el Puerto Rico que vino antes, porque también hay otra palabra que aparece constantemente cuando uno comienza a investigar sobre la cultura puertorriqueña, y con esto me refiero al jíbaro, porque históricamente está relacionado con todos los campesinos del interior montañoso de Puerto Rico, las personas que están vinculadas a la tierra, a la agricultura, a una vida rural que parecía estar muy lejos como de Puerto Rico, pero del Puerto Rico urbano contemporáneo, ¿no? Sin embargo, con el tiempo la figura del jíbaro se convirtió como en una
representación que es mucho más amplia porque habla de las raíces, habla del campo, habla de la autosuficiencia, de generaciones también anteriores, de una manera de vivir como que forma parte de la memoria cultural de la isla. Entonces aquí aparece otro símbolo que es maravilloso. Bueno, y el 4, me encanta esta guitarra. Es guitarra, ¿no? Sí, o el instrumento de cuerdas. Bueno, al verlo por primera vez, yo creo que un extranjero quizás podría pensar simplemente que se trata de algún otro tipo de guitarra, a lo mejor alguno podría decir, oye, es un ukelele, no sé, siempre alguien puede encontrarlo parecido a algo. Pero el cuatro puertorriqueño tiene una identidad propia y yo creo que una relación muy profunda también con la isla, sobre todo con la música jíbara, porque, bueno, por eso yo creo que cuando un músico contemporáneo incorpora en su música un cuatro en una canción moderna es cuando, no sé, como que siento que ocurre algo precioso porque no solamente está agregando un instrumento, sino que está creando como una especie de, para mí eso es como un puente cultural. De un lado puede ser o puede estar como, por ejemplo, una persona joven, muy joven, escuchando la música con los audífonos desde San Juan, y del otro simbólicamente puede estar, no sé, su bisabuelo escuchando música en las montañas décadas atrás. Entonces, hay dos Puerto Ricos que aparentemente son diferentes, pero que están conectados mediante un instrumento, o sea, mediante unas cuerdas. Y eso nos ayuda a entender algo muy importante sobre la cultura boricua, que lo moderno no necesariamente elimina lo antiguo, a veces lo recicla, a veces lo transforma también, y a veces lo vuelve a poner de moda. Ahora, bomba y plena, ¿no? Yo creo que es la música que cuenta quién eres, porque algo parecido ocurre con la bomba y la plena, ¿no? Porque desde afuera puede resultar tan fácil escuchar percusión caribeña y poner como todo dentro de una misma categoría, pero detrás existen historias que son completamente diferentes, porque la bomba posee como raíces afropuertorriqueñas. Una de sus características más fascinantes yo creo que es la relación entre el baile y la percusión, porque el bailarín va marcando los movimientos y el tambor va dialogando, o sea, es como una conversación. A mí me encanta ver eso porque, no sé, siento que podía contar historias, por ejemplo, sobre acontecimientos, personas, situaciones de la comunidad, y por eso llegó también a describirse hasta como le decían el periódico cantado en algún momento. Pensemos, de hecho, en lo que significa. Antes de Instagram, antes de TikTok, antes de las redes sociales, YouTube, todo. Puerto Rico tenía una manera musical de contar lo que estaba ocurriendo en la calle. Entonces, cuando ritmos tradicionales aparecen dentro como de una producción contemporánea, no son simplemente como una decoración, o sea, detrás vienen cuántas generaciones completas. Una mata de plátano también puede decir muchísimo. Y después, bueno, tenemos esto, que es lo más cotidiano, porque para alguien extranjero puede ser simplemente como un ingrediente nomás, pero en Puerto Rico puede convertirse, por ejemplo, el plátano en mofongo, se puede hacer mofongo, se pueden hacer tostones, se pueden hacer amarillos, se pueden hacer pasteles, tantas preparaciones. Pero nuevamente lo importante no es solamente la comida, o sea, es lo que ocurre, lo que pasa alrededor de ella. Es quien preparaba esa receta, en qué casa, por ejemplo, se iba a comer, o cuál era la familia que se reunía, o qué se preparaba durante determinadas celebraciones. La comida yo creo que es una de las maneras más poderosas como de transportar identidad. Una persona puede vivir 40 años fuera de Puerto Rico y continuar preparando una receta que aprendió, por ejemplo, de su mamá o de su abuela. Entonces ahí tú te vas dando cuenta de que el territorio cambia, la memoria permanece. La marquesina, para mí la marquesina es como cuando la arquitectura se convierte en cultura, porque este símbolo puertorriqueño a mí me parece especialmente interesante como arquitecta. Definitivamente la marquesina, en términos funcionales, puede ser simplemente como el espacio techado de una vivienda utilizado para estacionar un automóvil, ¿cierto? Pero culturalmente puede ser mucho más, muchísimo más. La marquesina puede convertirse como en el lugar donde se hace un cumpleaños, donde se hacen las conversaciones, la música, donde se juega dominó, donde se hacen las reuniones familiares, porque sacas el auto, aparecen las sillas y el espacio cambia completamente de función. A mí me encanta eso, porque al final demuestra que la arquitectura no está determinada solamente por lo que se dibujó originalmente o lo que dibujó originalmente el arquitecto,
Las personas terminan enseñándole el espacio como de cómo quieren vivir. Una marquesina puede decir muchísimo sobre Puerto Rico porque muestra una manera de poder entender la vivienda donde la frontera, yo diría que es donde la frontera entre lo privado y lo social puede volverse flexible. Eso es. Siento que hay una flexibilidad ahí. Como que la casa no termina necesariamente en la sala. Puede extenderse afuera, hacia el vecino, hacia la familia, hacia la calle. Y ahí entonces aparece el dominó. La mesa, 4 personas, fichas, nada extraordinario hasta que comprendemos lo que ocurre alrededor. Al final el dominó lo que se hace es que se conversa, se bromea, también se compite y se discute también, se cuentan historias. Puede encontrarse generaciones, de hecho, diferentes alrededor de una misma mesa. Me encanta eso, ver distintas generaciones jugando dominó. Por eso el dominó funciona tan bien visualmente cuando alguien quiere representar como cierto ambiente puertorriqueño. Porque no está mostrando solo un juego, o sea, de alguna manera está mostrando comunidad. Y eso nos permite comprender por qué objetos que son aparentemente comunes adquieren tanta fuerza cuando viajan de Puerto Rico, ¿no? Cuando viajan fuera de Puerto Rico. Ahora, hablemos de la bandera que viajó con su gente, porque yo creo que probablemente ningún símbolo tenga tanta fuerza como la bandera puertorriqueña, porque la bandera puertorriqueña tú la ves en los balcones, la ves en varios murales, la ves en la ropa, también la ves en los negocios. Yo la he visto en conciertos, he visto también que está en los automóviles, en los tatuajes, pero hay algo que es especialmente interesante cuando aparece fuera de la isla, ¿no? Porque Puerto Rico posee una diáspora que es enorme, enorme, especialmente en Estados Unidos. Nueva York, de hecho, es uno de los ejemplos históricos más importantes, lo conversamos en un video anterior, ¿no? Y cuando una familia se traslada a miles de kilómetros de su lugar de origen, bueno, todos estos símbolos es como que pueden adquirir todavía más importancia. Por ejemplo, una bandera en Puerto Rico dice Puerto Rico, ¿no? O sea, pero una bandera puertorriqueña colgada en un balcón en Nueva York también puede decir, aunque estoy aquí, soy de allá, ¿no? O sea, como que en realidad eso es lo que quiere decir. Y esa diáspora, yo creo que probablemente sea una de las claves para comprender el enorme alcance cultural de Puerto Rico. Definitivamente, porque el Puerto Rico cultural es muchísimo más grande que el Puerto Rico geográfico. Quizás por eso también Puerto Rico pareciera como que fuese un país tan grande, porque si observamos solamente un mapa, Puerto Rico juega como con una desventaja, porque tiene alrededor de 3 millones de habitantes la isla, no tiene mucho, no tiene mucho. Compite culturalmente con países que tienen decenas o incluso, te podría decir, hasta cientos de millones. Entonces, sin embargo, cuando observamos música, entretenimiento y todo lo que tiene que ver con cultura popular, Puerto Rico parece como que fuese un país enorme. Entonces, ¿cómo puede ocurrir esto? Porque quizás las culturas no funcionan como las economías, yo me imagino. Porque no necesitas tener 100 millones de personas como para producir una idea de 100 millones que quieran imitar, ¿no? Al final tú te vas dando cuenta de que necesitas algo suficientemente poderoso para que otras personas quieran participar de esto. Y Puerto Rico tiene una combinación muy particular porque es Caribe, es Latinoamérica, tiene una profunda herencia africana y española también, y posee una relación histórica que es compleja con Estados Unidos. Entonces, tú te vas dando cuenta de que tiene español e inglés constantemente que se están encontrando. Tiene isla y diáspora, tiene campo y ciudad, tiene tradición y tiene cultura urbana. No, sí. Al final todo eso mezclándose dentro de un territorio relativamente pequeño, wow. O sea, yo creo que tal vez esa concentración produce precisamente parte como de su creatividad. Ahora el verdadero cambio, porque durante mucho tiempo Puerto Rico exportó personas extraordinarias, o sea, Puerto Rico exportó cantantes, actores, deportistas, músicos, atletas, pero ahora parece estar ocurriendo algo ligeramente diferente, porque ya no solamente están triunfando los puertorriqueños, o sea, de alguna manera está triunfando la idea de Puerto Rico. Una persona escucha una canción y quiere saber qué significa una palabra, descubre el hacho, o después encuentra cuál es la plena, descubre el cuatro, ve un coquí, prueba un mofongo también, ve una bandera, viaja a San Juan, sale de San Juan, descubre la montaña, termina en un chinchorro.
y lentamente empieza como a comprender que detrás del producto turístico también existe una cultura que es muchísimo más compleja. Eso es probablemente lo que consiguió como amplificar la última etapa de la música puertorriqueña. Yo creo que no solamente la música hoy está vendiendo canciones al mundo, sino que está como abriendo puertas. Yo veo eso. Pero existe una pregunta que quizás puede ser más importante. ¿Qué ocurre cuando todo el mundo quiere un pedacito de tu cultura? Porque yo siento que eso es lo que está pasando hoy. Yo creo que existe un desafío, que es una cultura que puede ser compartida, ¿por qué no? Una cultura que puede viajar, que puede evolucionar, que puede mezclarse, pero cuando adquiere un enorme valor comercial, también puede simplificarse como hasta convertirse en una caricatura. Entonces, Puerto Rico podría terminar reducido para algunos visitantes como a reggaetón, playa, el ron o una bandera. Y Puerto Rico, evidentemente, es mucho más, mucho más. Porque quizás el verdadero desafío de esta nueva popularidad cultural sea conseguir que el mundo no solamente consuma Puerto Rico, sino que sienta también curiosidad por comprender Puerto Rico, comprender por qué suena el coquí, o qué significa un jíbaro, o por qué existe este instrumento, este cuatro, de dónde viene la bomba, qué contaba la plena. ¿Por qué una marquesina puede terminar llena de personas? Claro que sí. ¿O por qué una mesa de dominó puede convertirse en el centro de una reunión? ¿Por qué la bandera puede provocar como esa semejante emoción a miles de kilómetros de distancia? Quizás incluso comprender por qué alguien dice hacho. Y otro puertorriqueño inmediatamente sabe exactamente lo que quiso decir. Entonces, ¿por qué todo el mundo quiere un pedacito de Puerto Rico? Yo creo que después de haber investigado todo esto, creo que la respuesta no está solamente en Bad Bunny, ni siquiera solamente en la música. Quizás tiene que ver con algo que es mucho más simple, porque, bueno, vivimos en una época que es extremadamente globalizada, muy globalizada. Podemos comprar la misma ropa en Santiago de Chile, en Madrid, en Miami o en San Juan. Podemos, de hecho, tomar hasta el mismo café. Probablemente a lo mejor hasta escuchamos las mismas canciones. Quizás podemos utilizar las mismas aplicaciones, ver las mismas series y poco a poco muchas partes del mundo comienzan a aparecerse. Entonces, en ese contexto, encontrar un lugar que todavía transmite una identidad inmediatamente reconocible, para mí tiene muchísimo valor. Yo creo que Puerto Rico conserva palabras propias totalmente. Tiene sonidos propios, tiene comidas propias, tiene tradiciones propias, tiene contradicciones propias, tiene una manera propia también de reinterpretar influencias que llegaron desde lugares completamente diferentes. Quizás yo creo que eso sea precisamente lo que el mundo encuentra tan atractivo, porque al final no estamos buscando solamente una playa bonita, o sea, el planeta está lleno de playas bonitas. Estamos buscando lugares donde todavía pueden hacernos sentir que hemos llegado a un lugar. Y Puerto Rico tiene esa capacidad. Quizás por eso también puede sentirse como que la isla es culturalmente enorme. Es que Puerto Rico no termina en sus costas. Eso es lo que pasa. No sé, siento que donde un puertorriqueño está viviendo a miles de kilómetros y escucha el sonido de un coquí y por un segundo vuelve a la casa, o sea, como que siento que Puerto Rico tiene un tamaño como de una cultura que no se mide solamente como con kilómetros cuadrados. O sea, yo siento que Puerto Rico se mide por la cantidad de lugares del mundo en los que consigue sentirse una persona como en su casa, ¿no? O sea, Puerto Rico, no sé, yo creo que todo el mundo quiere un pedacito de Puerto Rico hoy. Todo esto hasta, no sé, profundicé en esto porque aparece mucho en Spotify, personas buscando, estamos hablando de como un 67% buscando música de Puerto Rico. Interesante estadística. Interesante lo que está haciendo Puerto Rico en la cultura global. Así que si este video te hizo reflexionar, por favor, apóyalo con un like, suscríbete a este canal, comenta tu opinión. ¿Qué otras palabras me faltó decir que se mencionan en la música? ¿Cuál es la cultura que se exporta en la música? A ver si me pueden seguir explicando. Nos vemos en el siguiente video. Chao.